El cazador de la oscuridad. El sonido de la lluvia golpeando contra el techo del automóvil era ensordecedor. El asesino estaba estacionado en un callejón oscuro, con las luces apagadas y el motor en marcha. Miró a través del parabrisas hacia la casa al final de la calle, donde se encontró a su primera víctima. Había investigado cuidadosamente a su objetivo, una mujer de unos 30 años, soltera, que vivía sola en una casa de 2 pisos. Sabía que su trabajo sería fácil, pero aún así, sintió una emoción que lo invadía, algo que no podía explicar. Tomó su cuchillo y se deslizó fuera del coche, cubierto por la lluvia y la oscuridad de la noche. Sigilosamente, se acercó a la casa y encontró la puerta trasera abierta. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro mientras se adentraba en la casa en busca de su víctima. La encontré dormida en su cama, con una expresión pacífica en su rostro. Sin hacer ruido, el asesino se acercó a ella y le tapó la boca con una mano, mientras la otra empuñaba el cuchillo. La mujer se despertó en pánico, pero antes de que pudiera gritar, el asesino la apuñaló en el pecho con una violencia inhumana. La sangre empezó a brotar de la herida mientras el cuerpo de la mujer convulsionaba bajo el peso del ataque. El asesino se quedó mirando el cuerpo inerte de su víctima, sintiendo una extraña satisfacción. Había hecho lo que se suponía que debía hacer, había completado su trabajo con éxito. Se limpió la sangre de las manos y salió de la casa, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Pero antes de que pudiera gritar, el asesino la apuñaló en el pecho con una violencia inhumana. La sangre empezó a brotar de la herida mientras el cuerpo de la mujer convulsionaba bajo el peso del ataque. El asesino se quedó mirando el cuerpo inerte de su víctima, sintiendo una extraña satisfacción. Había hecho lo que se suponía que debía hacer, había completado su trabajo con éxito. Se limpió la sangre de las manos y salió de la casa, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Pero antes de que pudiera gritar, el asesino la apuñaló en el pecho con una violencia inhumana. La sangre empezó a brotar de la herida mientras el cuerpo de la mujer convulsionaba bajo el peso del ataque. El asesino se quedó mirando el cuerpo inerte de su víctima, sintiendo una extraña satisfacción. Había hecho lo que se suponía que debía hacer, había completado su trabajo con éxito. Se limpió la sangre de las manos y salió de la casa, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El asesino caminando por las calles de la ciudad, buscando a su próxima víctima. Finalmente, encuentra a un hombre solitario caminando hacia su casa después de un largo día de trabajo. El asesino lo sigue discretamente hasta que llega a un callejón oscuro y lo ataca por detrás. El hombre intenta resistirse, pero el asesino es más fuerte y hábil. Lo golpea varias veces en la cabeza con un objeto contundente, hasta que cae al suelo inconsciente. Luego, el asesino lo arrastra hacia un edificio abandonado cercano, donde lo ataría mordaza. Una vez que la víctima recupera el conocimiento, el asesino comienza a interrogarlo sobre su vida y su familia. El hombre trata de resistirse y de convencer al asesino de que lo deja ir, pero el asesino no tiene piedad. Lo tortura durante horas, golpeándolo y quemándolo con cigarrillos, hasta que finalmente confiesa algo que parece satisfacer al asesino. Sin embargo, en lugar de liberar a la víctima, el asesino decide matarlo de una forma lenta y dolorosa. Lo deja encerrado en el edificio abandonado, privado de agua y comida, hasta que muere de hambre y deshidratación días después. El asesino se marcha satisfecho, sabiendo que su siguiente víctima está cerca. La siguiente víctima fue un rico hombre de negocios llamado Robert. Vivía en una mansión en las afueras de la ciudad y tenía fama de ser despiadado en sus negocios. El asesino lo eligió como su próximo objetivo, no solo por su riqueza, sino también por el desafío de irrumpir en su mansión fuertemente custodiada. El asesino pasó varios días observando las rutinas de Robert y estudiando el diseño de la mansión. Se dio cuenta de que Robert tenía debilidad por las mujeres jóvenes y, a menudo, las invitaba a fiestas privadas. El asesino decidió usar esta debilidad a su favor. Él mismo se hizo pasar por un rico hombre de negocios y se acercó a Robert en un evento social, entablando una conversación sobre oportunidades comerciales. Los dos se cayeron bien y Robert lo invitó a una de sus fiestas privadas. El asesino llegó a la fiesta vestido con traje y corbata, con una botella de vino caro como regalo para el anfitrión. Se mezcló con los demás invitados, incluido un grupo de mujeres jóvenes que Robert había invitado. El asesino notó que una de las mujeres, llamada Emily, llamó la atención de Robert, e hizo una nota mental para usarla a su favor. A medida que avanzaba la noche y los invitados se emborrachaban, el asesino sugirió que todos jugaran un juego de verdad o reto. Robert accedió con entusiasmo, y el juego rápidamente se volvió de naturaleza sexual. El asesino usó su encanto para convencer a Emily de que eligiera la verdad y luego le hizo una serie de preguntas personales, incluida la dirección de su casa. La fiesta finalmente terminó y los invitados se fueron uno por uno hasta que solo quedaron el asesino y Robert.
El asesino aprovechó la oportunidad para drogar la bebida de Robert y, una vez que estuvo inconsciente, se dirigió al apartamento de Emily. Emily se sorprendió al ver al asesino en su puerta, pero usó su encanto para convencerla de que lo dejara entrar. Una vez dentro, reveló sus verdaderas intenciones y amenazó con hacerle daño si no cumplía con sus demandas. Emily estaba aterrorizada, pero las tácticas de manipulación del asesino eran demasiado fuertes y le dio las llaves de la mansión de Robert. El asesino llegó a la mansión y entró, tomándose su tiempo para saborear la emoción de irrumpir en una fortaleza fuertemente custodiada. Encontró a Robert dormido en su dormitorio y lo asfixió lentamente con una almohada. El asesino disfrutó del control que tenía sobre Robert y disfrutó del poder que tenía sobre la vida y la muerte. Cuando el asesino salió de la mansión, notó que Emily lo esperaba afuera. Estaba sollozando, claramente traumatizado por los acontecimientos de la noche. El asesino se tomó un momento para deleitarse con su poder sobre ella y luego se fue sin mirarlo 2 veces. Sabía que había manipulado y controlado con éxito a otra víctima más, y eso solo alimentó aún más sus retorcidos deseos. El asesino observando a su próxima víctima desde la distancia, un hombre de mediana edad, calvo y con sobrepeso que camina por un parque solitario en la noche. El asesino se acerca sigilosamente por detrás, y lo golpea en la cabeza con un objeto contundente, haciendo que el hombre caiga al suelo inconsciente. El asesino lo arrastra a un lugar más oscuro y empieza a golpearlo con fuerza en el torso y la cabeza con un objeto puntiagudo, disfrutando del sonido que produce los huesos al romperse. La víctima comienza a convulsionarse y a vomitar sangre, pero el asesino no se detiene hasta estar seguro de que está muerto. Después de cometer el crimen, el asesino se siente eufórico y se toma su tiempo para disfrutar del momento. Mira detenidamente el cadáver y acaricia su rostro con un extraño cariño, como si sintiera una conexión especial con él. Finalmente, se levanta y se aleja del lugar del crimen, seguro de que nadie lo ha visto y de que su rastro está bien cubierto. El asesino se levantó temprano la mañana siguiente y se dispuso a salir de la ciudad en busca de una nueva víctima. Conducía por carreteras secundarias, buscando a alguien solitario, vulnerable y de preferencia lejos de la ciudad. Finalmente, encontré a su siguiente víctima. Era una mujer joven que estaba sentada sola en un banco de un parque tranquilo. El asesino se acercó a ella, apuntándole con su arma, y la obligó a entrar en su coche. La mujer temblaba de miedo y le suplicó al asesino que la dejara ir. Pero él no tenía intención de hacerlo. En cambio, la llevó a una cabaña aislada en las montañas, donde la ató y la dejó ahí durante días, torturándola física y emocionalmente. Finalmente, la mató y dejó su cuerpo en un lugar apartado en el bosque. El asesino se sintió satisfecho por su obra. En una fría noche de invierno, el asesino estaba en el bosque, esperando a su próxima víctima. Esta vez había elegido a una joven pareja que paseaba por el bosque, tomados de la mano. El asesino se había escondido detrás de un árbol, observándolos pacientemente. Esperaba hasta que se alejaron lo suficiente de la civilización para atacar. El asesino salió de su escondite y comenzó a seguirlos. La pareja no se dio cuenta de su presencia, estaban distraídos mirando el cielo. De repente, el asesino saltó sobre ellos. La pareja gritó, pero fue inútil. El asesino tenía un cuchillo y no dudó en apuñalarlos repetidamente. La sangre salpicó por todas partes, manchando la nieve. Después de terminar con la pareja, el asesino se detuvo a mirar su trabajo. Se sintió satisfecho, había logrado su objetivo. Pero en ese momento, se dio cuenta de algo que lo dejó inquieto. El hombre de la pareja llevaba una fotografía en su billetera. Una fotografía de una niña pequeña. El asesino se sintió extrañamente atraído por ella y decidió que necesitaba saber más. El asesino tomó la fotografía y la guardó en su bolsillo. Sabía que tenía que encontrar a la niña, pero no sabía cómo. Decidió investigar más sobre la pareja, y descubrió que la niña era su hija. El asesino se sintió cada vez más atraído por ella y decidió que tenía que tenerla para él solo. A partir de ese momento, el asesino comenzó a investigar más a fondo a la familia. Descubrió su dirección y comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que necesitaba ser cuidadoso, no podía permitir que nadie sospechara de él, pero estaba decidido a conseguir lo que quería, sin importar las consecuencias. El asesino se encontró en un bar cuando una joven se le acercó y comenzó a coquetear con él. Ella era hermosa y el asesino no podía resistir a su encanto. Pasaron varias horas hablando y bebiendo juntos, hasta que finalmente decidieron ir a un lugar más privado. La joven lo llevó a un apartamento cercano y ahí comenzó a besarse. Sin embargo, cuando el asesino trató de ir más allá, la joven lo rechazó. El asesino se enfureció y comenzó a golpearla. La joven intentó defenderse, pero era demasiado débil en comparación con la fuerza del asesino.
El asesino no pudo controlarse y la golpeó una y otra vez, hasta que finalmente la joven quedó inconsciente en el suelo. El asesino se dio cuenta de lo que había hecho y en lugar de huir, llamó a una ambulancia y se quedó a su lado hasta que llegaron los paramédicos. La joven sobrevivió, pero quedó gravemente herido y el asesino fue arrestado por intento de asesinato. En la cárcel, el asesino se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de su vida y de que necesitaba ayuda. Buscó terapia y finalmente prevenir controlar sus impulsos violentos. A partir de ese momento, decidió que nunca volvería a lastimar a nadie. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojos y anaranjados. El asesino caminaba por una calle desierta, observando los escaparates de las tiendas cerradas. De repente, su atención fue capturada por una mujer solitaria caminando hacia él. Ella era alta, rubia y tenía unos ojos verdes intensos que se clavaron en los del asesino. Él sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. Se acercó a ella con una sonrisa encantadora y le preguntó si necesitaba ayuda para encontrar su camino. La mujer, amablemente, le preguntó si conocía algún lugar para tomar una copa y el asesino le sugirió un bar cercano. Al llegar al bar, el asesino seguramente una botella de vino y comenzó a charlar con la mujer, quien se presentó como Emma. Emma era una escritora que acababa de mudarse a la ciudad. El asesino se mostró muy interesado en su trabajo y comenzó a discutir sobre literatura. Pero a medida que la conversación avanzaba, el asesino comenzó a sentirse incómodo. Emma era demasiado astuta y su mirada lo estaba nerviosa. De repente, ella hizo un comentario sobre el asesinato de la noche anterior, que estaba en todas las noticias. El asesino se congeló. Emma comenzó a hablar sobre cómo las personas pueden ser tan crueles y cómo nunca podría entender por qué alguien querría causar tanto dolor a otra persona. El asesino comenzó a sudar frío, pero tratar de mantener su calma y seguir la conversación. Finalmente, el asesino decidió que era hora de poner fin a la charla y llevar a cabo su plan. Pidió la cuenta y le sugirió a Emma que se sucedieron juntos. Ella cumplió. Mientras caminaban por las calles oscuras y vacías, el asesino la guió a un callejón sin salida. De repente, saqué un cuchillo y se tiró sobre ella. Pero Emma era más rápida de lo que él esperaba. Desenfundó un pequeño aerosol de pimienta y lo roció en los ojos del asesino. El asesino aulló de dolor, y Emma aprovechó la oportunidad para huir. El asesino, cegado y furioso, la persiguió, pero Emma era demasiado rápida. Logró llegar a un lugar seguro y llamó a la policía. El asesino, por otro lado, fue capturado por la policía más tarde esa noche. Después de haber sido puesto bajo custodia, el asesino se dio cuenta de que había subestimado a Emma y que nunca volvería a subestimar a una víctima potencial de nuevo. El asesino se encontraba deambulando por las calles de la ciudad, buscando a su próxima víctima. Sus ojos se posaron en una joven que esperaba el metro en la estación. La chica estaba sola, y parecía vulnerable. El asesino siguióla discretamente, y se subió en el mismo vagón que ella. La joven estaba absorta en su música, ajena al peligro que se cernía sobre ella. El asesino se adelantó lentamente, sacando un cuchillo de su bolsillo. De repente, el metro se detuvo bruscamente. El asesino perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeando la cabeza. La joven, alertada por el ruido, se giró y lo vio ahí, inmóvil. Asustada, la chica intentó salir del vagón, pero las puertas estaban bloqueadas. Se dio cuenta de que estaban atrapados ahí dentro, con un asesino en coma. La situación era aterradora. Pasaron varios minutos antes de que alguien se diera cuenta de que el metro había sufrido una avería, y enviara a un equipo de mantenimiento para solucionar el problema. Cuando llegaron, se encontraron con la joven temblando en un rincón, y el asesino inconsciente en el suelo. La chica fue rescatada sana y salva, pero nunca olvidaría la experiencia de estar atrapada en el metro con un asesino en coma. El asesino, por su parte, fue trasladado a un hospital y puesto bajo custodia policial. Sin embargo, una vez recuperada, volvería a la calle en busca de nuevas víctimas. El asesino, quien ya está cada vez más paranoico por el miedo a ser descubierto, ha comenzado a sospechar de todos los que lo rodean, incluso de aquellos que alguna vez pensaron que eran sus amigos más cercanos. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a un hombre que lo miraba fijamente. El asesino se sintió incómodo y pensó seguirlo discretamente. Finalmente, el hombre entró a un edificio de oficinas y el asesino lo siguió hasta el ascensor. Mientras estaba en el ascensor, el asesino comenzó a sentirse cada vez más ansioso. De repente, el hombre lo miró directamente a los ojos y el asesino supo que estaba en problemas. El hombre, que resultó ser un detective encubierto, lo arrestó inmediatamente. Durante el interrogatorio, el detective presentó pruebas contundentes que demostraban que el asesino era responsable de todos los asesinatos cometidos. El asesino,
Sintiéndose acorralado, finalmente confesó. El asesino fue llevado a juicio, donde fue condenado por todos los asesinatos que había cometido. El trauma que lo había llevado a cometer estos actos finalmente se reveló: había sido abusado física y emocionalmente por su padre cuando era niño, y nunca había recibido ayuda para lidiar con el trauma. A medida que el asesino fue llevado a prisión, se dio cuenta de que su vida había sido completamente arruinada por sus acciones. Se dio cuenta de que la violencia solo lleva a más violencia y de que había perdido cualquier oportunidad de tener una vida normal y feliz. En el último capítulo, vemos al asesino en prisión, reflexionando sobre lo que ha sucedido. Se da cuenta de que ha sido su propio peor enemigo y de que tiene que asumir la responsabilidad por sus acciones. Finalmente, comienza a trabajar en su recuperación, buscando ayuda y terapia para superar su trauma y tratar de enmendar su pasado. Después de haber matado a 9 personas, el asesino estaba más confiado que nunca. Había aprendido mucho en los últimos meses, y se sintió como un experto en su oficio. Pero aún no estaba satisfecho. Había una última persona que necesitaba matar antes de que pudiera retirarse. Esa persona era su antiguo jefe, el hombre que lo había despedido y humillado públicamente en su trabajo anterior. El asesino había estado obsesionado con la idea de vengarse de él desde entonces, y había planeado cuidadosamente su muerte durante meses. El plan era simple pero efectivo. Iba a entrar en la oficina de su antiguo jefe después de horas, esperar a que se fuera a casa y luego matarlo. Había estudiado los patrones de su jefe y sabía exactamente cuándo se iba todos los días. Esa noche, el asesino se escondió en la oscuridad, esperando pacientemente a que su jefe se fuera. Finalmente, vio salir a su jefe de la oficina y esperó unos minutos para asegurarse de que realmente se había ido. Luego, se deslizó sigilosamente dentro del edificio, armado con un cuchillo afilado. La oficina estaba oscura y silenciosa, lo que hizo que el asesino se sintiera aún más seguro. Avanzó sigilosamente hacia el escritorio de su jefe, sintiendo una extraña emoción al ver su silla vacía. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, la puerta se abrió de golpe y un guardia de seguridad entró corriendo con un arma en la mano. El asesino estaba sorprendido y aturdido. No había planeado esto. Pero no tenía otra opción que luchar. Los dos hombres se enzarzaron en una feroz pelea, golpeándose fuertes con todo lo que puedan encontrar. El asesino acertó a desarmar al guardia y a apuñalarlo con su cuchillo, pero no antes de que el guardia le disparara. El asesino cayó al suelo, herido y sangrando. Sabía que estaba acabado. No había escapatoria. Y se rió, sintiendo una extraña satisfacción al pensar en las 9 vidas que había tomado. Se sintió como si hubiera logrado algo grande, como si hubiera hecho algo que nadie más había hecho antes. Mientras yacía ahí, sintiendo cómo se desvanecía su vida, se dio cuenta de que había estado equivocado todo el tiempo. Matar no había sido una solución. No había logrado nada. Solo había perdido su vida, su libertad y su alma. El asesino cerró los ojos, aceptando su destino. Sabía que merecía lo que le había pasado. Había sido un monstruo, y ahora